Se puede medir la soledad en el peso del aire inmóvil, en el zumbido agónico de una mosca atrapada contra el cristal de una ventana cerrada a cal y canto. En el cortijo las sombras, anclado como un navío varado entre olas de olivos bajo el sol implacable de Jaén, Elena Morales creía que sí. Hacía casi un año que el negro de su luto era tan parte de ella como su propia piel pálida, un recordatorio constante de don Ricardo, su difunto esposo, y del vasto y silencioso mundo que le había legado. Un mundo que ahora debía gobernar sola a sus 25 años. El cortijo era grande, sus paredes encaladas refulgían bajo el sol, prometiendo un frescor que rara vez se encontraba en el interior de la vivienda principal. Era un laberinto de patios, dependencias, la pequeña capilla donde sus rezos se sentían cada vez más huecos, y sus propias habitaciones, austeras pero señoriales, que se habían convertido en una jaula de silencio y recuerdos insípidos. Don Ricardo había sido un hombre bueno, considerablemente mayor que ella, un terrateniente respetado que le había ofrecido seguridad y un apellido. Se habían casado por conveniencia, un arreglo común. Hubo respeto, sí, una convivencia tranquila, pero nunca la chispa, nunca el arrebato que Elena en su ignorancia juvenil había imaginado que acompañaba al matrimonio. Su muerte repentina la había dejado viuda, señora de todo aquello, y aterradoramente libre. La gestión de la finca era una bestia indómita. Los olivares se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar verde plateado que requería una mano experta que ella no poseía. Y allí entraba Mateo Vargas, el capataz, un hombre que rondaría los 50, de piel curtida por el sol y el viento, manos como raíces nudosas y una mirada directa, casi insolente, que a Elena la incomodaba profundamente. Era eficiente, conocía cada palmo de tierra, cada olivo, cada jornalero por su nombre y era indispensable, y lo sabía. Su presencia era una mezcla de alivio, alguien sabía qué hacer, y constante irritación. Hablaba poco y cuando lo hacía era con la parquedad de quien no necesita adornos, con un deje rudo que rozaba la falta de respeto, aunque nunca cruzara la línea de forma explícita. Era como si su mera existencia fuera un reproche a la incapacidad de ella. Elena pasaba los días revisando papeles que apenas comprendía, dando órdenes que sentía vacilantes, paseando por el patio con la espalda rígida, consciente de las miradas furtivas de los sirvientes, de los jornaleros que parecían obedecer más la inclinación de cabeza de Mateo que sus propias palabras. Su única compañía cercana, si podía llamarse así, era Antonia, el ama de llaves. Una mujer de edad similar a Mateo, delgada, de movimientos precisos y silenciosos, que llevaba décadas sirviendo en las sombras. Antonia lo sabía todo, lo veía todo, pero sus labios permanecían sellados en una expresión neutra, sus ojos oscuros guardando secretos que Elena no se atrevía a indagar. Gestionaba la casa con una eficiencia impecable, un pilar de orden en medio del caos silencioso de la vida de Elena. A veces, Elena creía detectar una sombra de lástima en su mirada, otras un juicio silencioso que la hacía sentirse aún más inadecuada. Las noches eran lo peor. El calor del día cedía a un frescor relativo, pero el silencio se espesaba, poblado únicamente por el canto lejano de algún grillo y el latido acelerado de su propio corazón. Se sentaba junto a la ventana, el abanico negro moviéndose con ritmo lánguido, mirando la extensión oscura salpicada por la luna. Pensaba en don Ricardo con una gratitud distante, pero su cuerpo, joven y desatendido, recordaba sensaciones apenas exploradas, anhelaba algo indefinido, un calor, una conexión que iba más allá del respeto y el deber. La soledad era física, un dolor sordo en el pecho, una sequedad en la garganta. A veces la frustración la ahogaba, una rabia impotente contra su destino, contra las paredes que la encerraban, contra ese capataz cuya competencia era un espejo de su propia inutilidad. Rezaba así, en la penumbra de su alcoba, arrodillada sobre el reclinatorio de terciopelo ajado, pidiendo fuerza, pidiendo resignación. Pero sus plegarias se sentían vacías, las palabras rebotando contra el techo alto sin encontrar eco. El deseo, innombrable y pecaminoso, se retorcía en su interior como una serpiente dormida que empezaba a despertar. Un día, la rutina opresiva se quebró. No fue una plaga ni una tormenta, sino algo más insidioso. Una enfermedad extraña comenzó a afectar a las mulas, animales cruciales para el trabajo del campo, especialmente con la recolección de la aceituna acercándose. El veterinario del pueblo más cercano tardaría días en llegar. El pánico atenazó a Elena. Veía ya la cosecha perdida, la ruina asomando.
Mateo, sin esperar órdenes, tomó el control. Pasó horas en las cuadras, aplicando remedios caseros, hablando a los animales con una calma sorprendente, sus manos grandes moviéndose con una delicadeza inesperada. Elena, sintiendo la obligación de mostrar interés, de ejercer su papel de señora preocupada, bajó a las cuadras al atardecer. El aire allí era denso, olía a paja, a animal y a los ungüentos que Mateo preparaba. Lo encontró arrodillado junto a una mula, murmurándole palabras ininteligibles mientras le aplicaba un emplasto en una pata hinchada. La luz del candil proyectaba sombras largas y danzantes, resaltando los músculos de sus brazos bajo la camisa remangada, el sudor brillando en su cuello. Por primera vez, Elena lo vio no como el capataz rudo, sino como un hombre concentrado, fuerte, extrañamente conectado con la esencia de la vida y la muerte que regía el cortijo. Él levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra. No había insolencia, solo cansancio y una determinación tranquila. «Se pondrán bien, señora», dijo su voz grave, rompiendo el silencio, «pero necesitan cuidado constante esta noche». ¿Puedo ayudar en algo?», preguntó Elena, sintiéndose torpe, fuera de lugar. Mateo la miró un instante, una evaluación rápida y sin filtros. «Si quiere quedarse, puede sostenerme el candil y pasarme los trapos limpios cuando se los pida». Y así, Elena pasó horas en la cuadra, sosteniendo el candil con mano temblorosa, observando en silencio cómo Mateo trabajaba. La barrera invisible entre ellos, la del estatus, la del recelo, pareció disolverse en la preocupación compartida, en la atmósfera íntima creada por la luz del candil y la respiración dificultosa de los animales enfermos. Notó el modo en que su espalda se tensaba con el esfuerzo, la línea fuerte de su mandíbula, el olor terrenal que emanaba de él, una mezcla de sudor, tierra y tabaco. Era un olor masculino, crudo, muy diferente al aroma a lavanda y polvos de arroz de don Ricardo. La perturbó. La atrajo de una forma primitiva y desconcertante. Cuando él se levantó para estirar la espalda, sus hombros casi rozaron los de ella. Elena dio un respingo, su corazón latiendo desbocado. Mateo no pareció notarlo, o si lo hizo, no dio señal alguna. Volvió a su tarea, pero Elena sintió que algo había cambiado. Una corriente eléctrica, sutil pero innegable, vibraba ahora en el aire entre ellos. Las mulas mejoraron lentamente en los días siguientes, pero la brecha abierta aquella noche en la cuadra no se cerró. Los encuentros entre Elena y Mateo adquirieron una nueva tensión. Las discusiones sobre la gestión de la finca seguían siendo necesarias, pero ahora estaban teñidas de una conciencia mutua. Elena intentaba mantener su tono de señora, pero su voz a veces flaqueaba. Mateo parecía más callado que de costumbre, pero sus miradas eran más prolongadas, más difíciles de descifrar. ¿Había solo respeto profesional o algo más se ocultaba en la profundidad de sus ojos oscuros? Elena se encontraba buscándolo con la mirada sin querer, observando desde la ventana de su despacho cómo dirigía a los jornaleros en el campo, su figura sólida moviéndose con una autoridad natural bajo el sol abrasador. Se reprendía a sí misma por estos pensamientos, por la extraña calidez que sentía al verlo. Iba a la capilla con más frecuencia, sus rezos ahora teñidos de una urgencia desesperada por ahuyentar las tentaciones que sentía crecer en su interior. La imagen de las manos de Mateo, fuertes y capaces, volvía a ella en los momentos más inoportunos. Se sentía débil, pecadora, atrapada entre el deber de su luto y el despertar de un cuerpo que había permanecido dormido demasiado tiempo. Antonia, como siempre, parecía flotar en la periferia, sus ojos observándolo todo. Un día, mientras Elena ordenaba la ropa de don Ricardo, sintiendo una punzada de culpa y nostalgia, Antonia entró en la habitación. «La señora parece cansada», comentó el ama de llaves, su voz neutra, como siempre, mientras doblaba una camisa con manos expertas. Es el calor, Antonia. Y las preocupaciones de la finca», mintió Elena, sin poder mirarla a los ojos. «El capataz sabe llevar bien las riendas», dijo Antonia. Hubo una pausa casi imperceptible. «Es un hombre, fiable, leal a esta casa desde antes que la señora llegara». ¿Era un simple comentario o había una intención oculta? Elena no supo qué pensar. Sintió un escalofrío, la sensación de estar siendo sutilmente guiada o quizás advertida. La tensión alcanzó un punto álgido una tarde de finales de verano. Una tormenta seca amenazaba en el horizonte, el aire cargado de electricidad. Mateo había venido a la casa principal para informar sobre los preparativos para proteger parte de la cosecha temprana.
Estaban en el despacho de don Ricardo, un espacio sombrío, lleno de muebles oscuros y el olor a cuero viejo. Mientras Mateo explicaba los detalles con su habitual concisión, Elena se sintió extrañamente nerviosa. La proximidad de él en el espacio cerrado, el retumbar lejano de los truenos, todo conspiraba para agitarla. De repente, una ráfaga de viento violenta abrió de golpe los postigos de la ventana, haciendo volar papeles por toda la estancia. Ambos se movieron instintivamente para recogerlos. Sus manos se rozaron al alcanzar el mismo folio. Fue un contacto breve, casi insignificante, pero envió una descarga eléctrica a través del cuerpo de Elena. Levantó la vista sobresaltada, sus ojos encontrándose con los de Mateo. En ellos vio algo que nunca había visto antes, una chispa, un reconocimiento de la tensión que vibraba entre ellos. Él no apartó la mano de inmediato. Su pulgar rozó el dorso de la mano de ella, un gesto mínimo, casi imperceptible, pero cargado de intención. Elena retiró la mano como si quemara, su rostro ardiendo. «Gracias, Mateo. Puede retirarse», dijo con voz ahogada, dándole la espalda, luchando por controlar su respiración. Oyó sus pasos alejándose, el cierre suave de la puerta. Se quedó sola en el despacho, temblando, el corazón golpeándole las costillas. El deseo, crudo y abrumador, la recorrió como una fiebre. Ya no podía negarlo, ya no podía rezar para que desapareciera. Estaba allí, vivo y palpitante, exigiendo ser reconocido. Esa noche, la tormenta finalmente estalló, con rayos que iluminaban fugazmente la oscuridad y truenos que sacudían los cimientos del cortijo. Elena no durmió. Daba vueltas en la cama, la mente en un torbellino de miedo, culpa y un anhelo tan intenso que dolía. Fue Antonia quien, quizás sin querer, quizás con una sabiduría pragmática y ancestral, propició lo inevitable. Unos días después, una de las viejas cerraduras de la bodega donde se guardaban los vinos y el aceite de la casa se atascó. Era tarde, la mayoría de los sirvientes se habían retirado. Antonia informó del problema a Elena. «El capataz es mañoso para estas cosas, señora», sugirió Antonia, sus ojos fijos en el bordado que tenía entre manos. «Quizás podría echarle un vistazo antes de que se haga más de noche». Elena dudó, su instinto gritándole peligro. Pero la idea de la bodega cerrada, la necesidad de resolver el problema... «Está bien, Antonia. Dígale que venga». Esperó en el zaguán, el corazón latiéndole con fuerza. Oyó los pasos firmes de Mateo en el patio empedrado. Entró en la casa, quitándose el sombrero con respeto. Sus ojos se encontraron con los de ella por un instante. «Antonia dice que hay problemas con la cerradura de la bodega, señora». «Sí, Mateo. Si pudiera arreglarla». Bajaron juntos la escalera de piedra que conducía a la bodega. El aire allí era fresco y olía a humedad, a vino añejo y a aceite. La única luz provenía de un candil que Elena sostenía. Mateo se puso a trabajar en la vieja cerradura de hierro. Elena lo observaba en silencio, la llama del candil proyectando sombras danzantes en su rostro concentrado, en sus manos fuertes y expertas manipulando el metal. El silencio era denso, cargado. Solo se oía el leve chirrido del metal y la respiración contenida de ambos. Después de unos minutos de esfuerzo, la cerradura cedió con un chasquido. Mateo se irguió, limpiándose las manos en el pantalón. Se volvió hacia ella. Estaban muy cerca en el espacio angosto, demasiado cerca. Elena podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, oler de nuevo ese aroma terrenal que tanto la perturbaba. «Ya está, señora», dijo él, su voz más grave de lo habitual. Elena no pudo responder, solo podía mirarlo, atrapada en la intensidad de su mirada. El candil temblaba en su mano. Vio cómo los ojos de Mateo descendían a sus labios entreabiertos, luego volvían a encontrar los suyos. El mundo pareció detenerse. El tiempo se suspendió en ese sótano fresco y oscuro. Entonces él dio un paso más, cerrando el poco espacio que quedaba entre ellos. Elena ahogó un grito cuando una de las manos de Mateo le rodeó la nuca, atrayéndola hacia él. Su otra mano le quitó el candil y lo depositó con cuidado en un saliente de piedra. La boca de él encontró la suya. Fue un beso que no tenía nada de respetuoso. Era hambriento, urgente, casi brutal en su necesidad. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. Debería haberse apartado, gritar, defender su honor de señora, de viuda. Pero no lo hizo. En lugar de eso, un gemido escapó de sus labios y sus manos se aferraron a los hombros fuertes de él, respondiendo al beso con una desesperación acumulada durante meses, años de soledad y anhelo. Insatisfecho. En lugar de eso, un gemido escapó de sus labios y sus manos se aferraron a los hombros fuertes de él,
respondiendo al beso con una desesperación acumulada durante meses, años de soledad y anhelo. Sus cuerpos se apretaron en la oscuridad parcial. Las manos de Mateo recorrían su espalda, su cintura, despertando cada nervio a su paso. Elena sentía el tejido áspero de su camisa contra su mejilla, la fuerza de sus brazos rodeándola, anclándola a una realidad nueva y aterradora. Era una rendición total, un abandono de todas las reglas, de toda la culpa, en brazos de una pasión cruda y arrolladora. No hubo palabras, solo el sonido de sus respiraciones agitadas, el roce de la ropa, el latido frenético de dos corazones encontrándose en la clandestinidad de una bodega olvidada. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Elena apoyó la frente en el pecho de Mateo, sintiendo el latido vigoroso bajo su palma. El miedo y la euforia luchaban en su interior. Había cruzado una línea irrevocable. «Señora», comenzó a decir Mateo, su voz ronca. «No hables», susurró ella, levantando la cabeza para mirarlo. A la luz temblorosa del candil, su rostro curtido parecía más vulnerable. «Por favor, no digas nada». Él asintió lentamente. Recogió el candil y se lo entregó. Sus dedos rozaron los de ella una última vez. Sin decir más, se dio la vuelta y subió la escalera, sus pasos resonando en la piedra hasta desaparecer. Elena se quedó sola en la bodega, temblando de pies a cabeza. La magnitud de lo que había hecho la golpeó con fuerza. Era la señora del cortijo, una Morales por matrimonio, y acababa de entregarse a su capataz en el sótano de su propia casa. El escándalo, la ruina, el pecado, todo se agolpaba en su mente. Pero bajo el miedo, una sensación nueva y poderosa pugnaba por salir. Se sentía viva. Por primera vez en mucho tiempo, terriblemente, peligrosamente viva. La vida en las sombras continuó, al menos en apariencia. El sol seguía saliendo sobre los olivares, los jornaleros seguían trabajando, Antonia seguía moviéndose silenciosamente por la casa. Pero para Elena todo había cambiado. El secreto que compartía con Mateo era un hilo invisible y tenso que los unía y los separaba al mismo tiempo. Evitaba quedarse a solas con él, limitando sus interacciones a lo estrictamente necesario para la gestión de la finca. Pero cada encuentro era una prueba. La forma en que él la miraba ahora, con un respeto formal en la superficie, pero con un conocimiento íntimo en la profundidad de sus ojos, la hacía sonrojar y desviar la mirada. Él, por su parte, parecía más dueño de sí mismo, su rudeza habitual atemperada por una nueva gravedad. Ya no sentía la irritación de antes hacia él, sino una mezcla confusa de miedo, gratitud y una atracción que, lejos de disminuir, parecía intensificarse con la clandestinidad. Antonia observaba. Elena estaba segura de ello. Notaba la mirada persistente del ama de llaves cuando hablaba con Mateo, la forma en que a veces dejaba un comentario ambiguo flotando en el aire. ¿Duerme mejor la señora últimamente? Parece tener mejor color. O Mateo ha arreglado también la cancela del patio trasero. Es un hombre que vale para todo. Elena respondía con monosílabos, sintiendo que Antonia jugaba con ella, disfrutando quizás del poder que le daba saber o sospechar el secreto de su señora. Las noches seguían siendo largas, pero ahora la soledad tenía un filo diferente. El recuerdo del beso en la bodega, de la fuerza de los brazos de Mateo, volvía una y otra vez. Su cuerpo, despertado de su letargo, clamaba por más. Luchaba contra ello, se flagelaba con la culpa, pasaba horas en la capilla pidiendo perdón y fortaleza. Pero el deseo era una marea persistente que erosionaba sus defensas. Unas semanas después la necesidad se volvió insoportable. Era una noche cálida, la luna llena bañando el cortijo con una luz fantasmal. Elena no podía dormir. La imagen de Mateo, la sensación de sus manos la quemaba por dentro. Impulsada por una fuerza que no comprendía del todo, se levantó, se puso una bata oscura sobre el camisón y salió de su habitación. Descalza, se movió sigilosamente por los pasillos silenciosos, bajó la escalera principal y salió al patio. Sabía dónde dormía Mateo, en una pequeña habitación cerca de las cuadras, separada de las dependencias de los otros sirvientes. El corazón le martilleaba contra las costillas tan fuerte que temía que se oyera en la quietud de la noche. ¿Qué estaba haciendo? Era una locura, una imprudencia que podía costarle todo. Pero sus pies la seguían llevando hacia allí, como si tuvieran voluntad propia. Llegó a la puerta de la habitación de Mateo. Estaba entornada. Una fina línea de luz se filtraba desde el interior. Dudó un instante, la mano suspendida en el aire. Podía dar media vuelta, volver a la seguridad de su habitación, olvidar esta locura.
Pero el recuerdo de su tacto, la promesa de alivio a esa soledad que la devoraba, la empujó hacia adelante. Empujó suavemente la puerta. Mateo estaba sentado en el borde de su catre, sin camisa, leyendo un pequeño libro a la luz de un candil. Levantó la vista al oír el leve crujido de la puerta. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verla allí, de pie en el umbral, con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros y la luz de la luna perfilando su figura bajo la bata. Ninguno de los dos dijo nada. El silencio se cargó de electricidad, como antes de una tormenta. Mateo dejó el libro a un lado y se puso lentamente en pie. Elena dio un paso hacia el interior de la humilde habitación, que olía a él, a tabaco y a tierra. Cerró la puerta detrás de sí, el sonido del pestillo al correrse resonando como un trueno en la quietud. Esta vez fue diferente al encuentro en la bodega. No hubo urgencia desesperada, sino una lenta exploración, un reconocimiento mutuo de la necesidad que los había llevado hasta allí. Él la atrajo hacia sí con suavidad, sus manos ásperas acariciando su espalda, sus brazos como si temiera romperla. Elena se fundió en su abrazo, buscando el calor y la solidez de su cuerpo. Sus besos fueron profundos, lentos, cargados de una emoción que iba más allá del simple deseo físico. En el pequeño catre, bajo la mirada silenciosa de la luna que se filtraba por la ventana, se entregaron el uno al otro. Elena descubrió una ternura inesperada en aquel hombre rudo, una forma de tocarla que parecía adivinar sus anhelos más profundos. Él, a su vez, parecía maravillado por la suavidad de su piel, por la respuesta apasionada de aquella señora que, fuera de esa habitación, representaba un mundo inalcanzable. Fue un encuentro que borró las barreras de clase, de edad, de decoro, dejando solo a un hombre y una mujer encontrando consuelo y placer en la oscuridad clandestina. A partir de esa noche los encuentros se repitieron, siempre envueltos en el más absoluto secreto, siempre bajo el manto protector de la noche. Eran momentos robados, islas de intimidad en medio del océano de la vida arreglada del cortijo. Elena se sentía caminar constantemente sobre un alambre delgado. El miedo al descubrimiento era una sombra persistente, pero la conexión que había encontrado con Mateo, esa mezcla de pasión física y una extraña forma de entendimiento mutuo, se había vuelto necesaria, adictiva. La dinámica de poder entre ellos era ahora un baile complejo. En público, ella era la señora, él el capataz. Pero en la intimidad de esas noches robadas, las jerarquías se difuminaban. Ella dependía de él para satisfacer una necesidad que la consumía, y él, quizás por primera vez en su vida, sentía una forma de poder sobre alguien de la clase alta, un poder que no residía en la fuerza o el dinero, sino en el secreto compartido y el deseo mutuo. Elena a veces se preguntaba qué pensaba él realmente, qué sentía más allá de la atracción física, pero nunca se atrevió a preguntar. Temía romper la frágil burbuja que habían creado. Antonia seguía observando, su silencio más elocuente que cualquier palabra. Elena aprendió a ignorar sus miradas, a refugiarse en una estudiada indiferencia. Había tomado una decisión, había elegido vivir con el riesgo a cambio de no morir de soledad. Se sentía más fuerte, más dueña de sí misma, aunque esa fortaleza se cimentara sobre una base de engaño y transgresión. El luto seguía marcando su vestimenta, pero en sus ojos, a veces, brillaba una chispa de vida que antes no existía. El frágil equilibrio se tambaleó un día de otoño. Llegó una carta con lacre desde Sevilla. Era de don Gonzalo, primo lejano de don Ricardo, un hombre severo y muy consciente de las apariencias, que anunciaba su intención de pasar una temporada en las sombras para, según decía, ayudar a la joven viuda en la administración de los bienes familiares y asegurarse de que todo estuviera en orden. El pánico se apoderó de Elena. Don Gonzalo era un hombre observador y tradicional. Su presencia constante en el cortijo haría imposibles los encuentros clandestinos con Mateo. Peor aún, si sospechaba lo más mínimo, el escándalo sería devastador. La ruina no solo sería social, sino también económica, pues él, como familiar varón más cercano, podría intentar hacerse con el control de la herencia. Esa noche, Elena no pudo buscar a Mateo. La ansiedad la paralizaba. Daba vueltas por su habitación como un animal enjaulado. Veía su mundo derrumbarse. La libertad recién encontrada, aunque peligrosa, estaba a punto de serle arrebatada. ¿Qué podía hacer? ¿Confesar? Imposible. ¿Romper con Mateo de inmediato esperando que don Gonzalo no notara nada? ¿Podría soportarlo?
La idea de volver a la soledad absoluta, ahora que había probado otra cosa, le resultaba insoportable. Al día siguiente buscó a Mateo en el olivar. Necesitaba hablar con él, aunque no supiera qué decir. Lo encontró supervisando la recogida de la aceituna. Los jornaleros trabajaban bajo el sol, sus voces y el varear de las ramas rompiendo el silencio habitual. «Mateo, necesito hablar contigo», dijo Elena, su voz tensa. Él la miró, notando su palidez y la angustia en sus ojos. Se apartaron un poco del grupo, buscando la sombra de un olivo centenario. «Mi primo, don Gonzalo, viene de Sevilla. Se quedará un tiempo». Las palabras salieron atropelladamente. Mateo frunció el ceño, comprendió de inmediato las implicaciones. Su rostro se endureció, pero no mostró sorpresa ni miedo, solo una profunda seriedad. «Entiendo, señora», preguntó Elena, casi en un susurro, la desesperación tiñendo su voz. Se sentía infantil, impotente. Mateo se quedó callado un momento, mirando hacia los campos que conocía tan bien. Luego, sus ojos oscuros se posaron en ella. Había una calma inesperada en su mirada, una solidez que extrañamente la tranquilizó un poco. «Usted es la señora de esta casa, doña Elena», dijo con su voz grave. «Usted decidirá lo que hay que hacer. Yo haré lo que usted ordene». Hubo una pausa. «Nadie sabrá nada por mí. Nunca». No era una declaración de amor, ni una promesa apasionada. Era una afirmación de lealtad, a su manera ruda y pragmática. Y en ese momento Elena comprendió que la conexión entre ellos iba más allá de los encuentros nocturnos. Había un respeto mutuo, una alianza forjada en el secreto. Sintió una oleada de determinación. No iba a dejarse vencer por el miedo. Había encontrado algo valioso en medio de su soledad, algo que le daba fuerzas. Miró a Mateo ya no con miedo, sino con una nueva resolución en sus ojos. «Gracias, Mateo», dijo simplemente. «Don Gonzalo viene a asegurarse de que todo está en orden, y eso es lo que encontrará. Orden». Tomó una decisión. No rompería con Mateo, pero serían más cuidadosos que nunca. Don Gonzalo encontraría a una viuda digna, ocupada en sus deberes, apoyada por un capataz eficiente y respetuoso. Usaría su inteligencia, su estatus, para manejar la situación. Jugaría el papel que se esperaba de ella, mientras guardaba su secreto en lo más profundo de su ser. Don Gonzalo llegó unos días después, un hombre de rostro adusto y mirada escrutadora. Inspeccionó la casa, las cuentas, los campos. Hizo preguntas incisivas a Elena, a Antonia, a Mateo. Elena mantuvo la compostura, respondiendo con calma y dignidad, demostrando un conocimiento de la finca que había adquirido a marchas forzadas. Mateo se mostró como el capataz perfecto, respetuoso, eficiente, conocedor de su lugar. Antonia fue la discreción personificada. Las semanas que duró la visita de don Gonzalo fueron una tortura para Elena. La tensión era constante. Cada mirada, cada palabra parecía una amenaza potencial. No hubo encuentros nocturnos con Mateo, solo miradas fugaces cargadas de significado no dicho, a través del patio o en los campos. La ausencia de esos momentos robados le recordó a Elena la profundidad de su necesidad, pero también reforzó su determinación de proteger lo que tenían. Finalmente, don Gonzalo se fue, aparentemente satisfecho de que el legado de su primo estaba en buenas manos, aunque quizás ligeramente decepcionado por no haber encontrado motivos para una intervención más directa. La puerta del cortijo se cerró tras su carruaje, y Elena sintió que podía volver a respirar. Esa noche, la luna volvió a bañar las sombras con su luz plateada. Elena esperó en su habitación.